A ver, Exponemos con Brenda. dale, compadre. Eso me sorprende. Buenísimo, chicos. Háganlo entonces, pues. Gracias. ¿Sí? Partimos nomás. Claro. Ya, un pique. ¿Puedo compartir? No, necesito compartir pantalla. ¿Tengo que activarte yo? Sí, porque me dice que está el... La Yo lo flechita. A ver. activo, pues no te preocupes. Hola a Bueno, va. todos, estoy aquí de Hola, incógnita. Hola, Paula. no sabíamos que estaban. Está el No, problema aquí con la pantalla. estoy de incógnita, estoy trabajando en otra cosa y así que voy a estar ayudando ahí de forma remota. Un abrazo para todos. Buena, Gracias. buena, Paulín. Está la Viviana. Ahí sí Ahí. puedo. Listo, Brenda, ya se puede compartir. Ok. Díganme si se ve. Sí. Yo la veo Ahí se ve, bien. ¿eh? Sí, se ve súper. Ricardo, ¿cómo hacemos? ¿Querés que te dé el control o voy pasando yo al final? A lo mejor esta primera parte sí me podrías dar el control. A ver, Ahí ya puedo, creo. súper. A ver, abro, a ver. No, no puedo. Uy. ¿No? No. Bueno, paso yo, como quieras. Ya, mejor. Bueno. Buenas tardes a todos, compañeros. Mi nombre es Ricardo Medel. Con Brenda Díaz vamos a exponerles el capítulo número 5 del libro El viaje definitivo, que se titula El viaje póstumo del alma. La idea, para ordenar la presentación, queremos invitarlos a todos, obviamente, a la discusión, a la conversación, a que dialoguemos, y para eso nuestra compañera generó algunas preguntas que les queremos hacer. Yo a modo introductorio les voy a contar que el capítulo se trata de que, bueno, básicamente los grupos humanos preindustriales creían que la muerte no acababa totalmente con la existencia humana y que de alguna forma u otra la vida y la conciencia proseguía tras el cese de los procesos vitales y corporales. Las descripciones específicas de la vida después de la muerte varían según las distintas culturas y grupos étnicos, a nivel geográfico, a nivel histórico, pero los conceptos generales se repiten y son muy parecidos. Bueno, luego de esta pequeña introducción, Brenda les va a contar a hacer las preguntas para que, por mientras nosotros lo exponemos, ustedes vayan reflexionando al respecto, y luego al final de la exposición total, la retomamos y conversamos al respecto. Bien. Bueno, la primera sería, ¿cómo evolucionó o se transformó, si es que sucedió, tu mirada sobre el cielo, el paraíso, el infierno, el purgatorio, luego de tener experiencias en estado ampliado de conciencia? Después, otra sería, ¿podrías reconocer cómo es tu experiencia del cielo y el infierno en tu vida diaria? ¿Qué situaciones o estados identificarías como una u otra? Y la tercera es, ¿has experimentado el cielo y el infierno en estados ampliados de conciencia? ¿Reconoces algún cambio en tu vida luego de haber pasado por esas experiencias? ¿Cuáles? Así que bueno, es para que las tengan ahí presentes y mientras vamos compartiendo toda la temática, después las volvemos a ver en detalle, digo, para que no traten de fijarlas porque son como largas. Así que bueno, ahí paso a Ricardo para que continúe con la exposición. Bueno, yo continúo y les cuento que un subtítulo del capítulo es Las moradas del más allá y el mundo arquetípico. Contarle acá que se identifican o aparecen tres moradas del más allá, que son el cielo, el paraíso y el infierno, las cuales aparecen con extraordinaria frecuencia en la mitología escatológica y muestran una distribución casi universal entre distintas religiones, culturas, áreas geográficas, periodos históricos. Por lo general, el cielo se asocia con lo que está por encima. Lo relacionado con la experiencia humana del cielo incluiría el sol, la luna y las estrellas.
se trata de un ámbito de dicha, de gozo y de luz, habitado por seres espirituales superiores y honrados. Luego el paraíso es otra morada del más allá destinada a los bienaventurados, un lugar de extraordinaria felicidad, de pleno gozo, de paz y dicha. Este paraíso se representa normalmente como un bello parque o un jardín, con árboles exóticos provistos de exquisitos frutos, ríos de vida, magníficas aves y animales. Y por último, el infierno suele ser el ámbito de abajo, lo que está debajo de la superficie de la Tierra, localizado en un conjunto de cavernas subterráneas. Se trataría entonces de una región de oscuridad y penumbra asociada con el terror, a la desesperación, el sufrimiento físico. Los habitantes del infierno son criaturas malignas, demoníacas, que disfrutan exponiendo a sus víctimas a torturas inimaginables. ¿Podría pasar, por favor, Brenda? Ahí. Bueno, hay una dificultad gracias a la creencia errónea de que dichas moradas del más allá puedan estar localizadas en el universo físico. Entonces, habitualmente se conduce al ridículo y a una discusión sin término entre la ciencia y la religión. Un conflicto totalmente innecesario que se deriva de esta necesidad científica de poder identificar dónde se encuentran estos lugares. Los astrónomos han utilizado instrumentos muy sofisticados para explorar y cartografiar la bóveda celeste. Los frutos de estos esfuerzos, como decía, por supuesto, siempre han fracasado, y a la hora de mostrar un cielo repleto de ángeles y conteniendo a algún dios, se consideran una prueba definitiva de que estas realidades espirituales no existen. También los geólogos, por su parte, han descubierto que el núcleo de nuestro planeta está compuesto por capas de níquel y hierro fundidos y sólidos, y que su temperatura sobrepasa la de la superficie del Sol. Este núcleo de la Tierra está encerrado en capas de densas rocas de sílice, que en su mayor parte están solidificadas. Por tanto, sería un lugar muy improbable para que existieran las cuevas de Satán. Sin embargo, luego los estudios modernos de los estados holotrópicos de conciencia nos han mostrado que el cielo, el paraíso y el infierno son ontológicamente reales, que representan importantes y distintos estados de conciencia que todo ser humano podría experimentar bajo ciertas circunstancias a lo largo de su vida. ¿Podemos ir al otro slide, por favor, Brenda? Gracias. Bueno, él es Aldous Huxley, que es un escritor británico. Él hizo un ensayo en el año 1959 donde ya sugería o daba luces de que conceptos como el cielo y el infierno representan realidades subjetivas que pueden ser experimentadas de modos muy concretos y convincentes durante los estados de conciencia producidos por sustancias psicodélicas o por distintas y poderosas técnicas de utilización, sin utilización de drogas. También a menudo los psiquiatras observan que dicha experiencia en sus pacientes, a menudo los psiquiatras observan dicha experiencia en sus pacientes, pero debido al modelo limitado e inadecuado de la psique en la medicina actual, son malinterpretados como manifestaciones de trastornos mentales producidos por procesos patológicos de etiologías desconocidas, en lugar de darse cuenta de que las matrices de dichas experiencias existen en los espacios más recónditos del inconsciente de cada ser humano. La siguiente, por favor. Bueno, Carl Gustav Jung demostró que estas experiencias mitológicas de cualquier tipo se producían en los sueños y en las experiencias psicóticas de sus pacientes. Él se dio cuenta de que la psique humana contiene también un inconsciente colectivo, que sería un fondo donde pueden convivir toda la herencia cultural de la humanidad. La siguiente. Esa es una imagen del inconsciente colectivo. Y luego de eso, quiero hablarles ahí, de los ejemplos de casos. Gracias. En el capítulo se mencionan dos ejemplos muy gráficos y significativos para poder explicar cómo a nivel terapéutico la psique se vincula con este inconsciente colectivo o con estas cualidades que responden a religiones, a culturas, a civilizaciones antiguas. El primer caso que menciona Stan Grof en el libro es de un paciente llamado Otto. Y este paciente Otto se
fue aceptado en un programa tras haber sufrido de una depresión muy profunda y de un miedo patológico a la muerte, que es la tanatofobia. Bueno, en una de sus sesiones él experimentó una poderosa secuencia de muerte y renacimiento psicoespiritual, y cuando esta experiencia culminaba, eh, él se veía expuesto a tener que entrar a una siniestra entrada a un submundo que estaba custodiado por una terrorífica diosa que tenía forma de un cerdo, de una diosa cerda. En ese momento él sentía una necesidad muy impulsiva de dibujar un diseño geométrico específico, para lo cual le solicitó al terapeuta, en este caso era Stan Grof, le solicitó poder ponerse de pie, volver a sentarse, quitarse la venda del ojo, y le solicitó papeles y lápices para poder dibujar este patrón, lo que él accede y lo hace de forma muy impulsiva, y lo hizo muchas veces, lo probó muchas veces y no le resultaba. Entonces dibujaba, botaba el papel, volvía a dibujar, volvía a botar el papel. Esto no tenía una explicación lógica o racional. Sin embargo, eh, se podía ver que era de gran relevancia a nivel emocional para este paciente, para Otto. Bueno, esa fue la situación de la terapia, de esta sesión con psicodélico, y quedó un poco en el misterio de la comprensión hasta que años más tarde, varios años más tarde, Stan Grof dio una conferencia en Estados Unidos donde se encontraba presente el Joseph Campbell, que era un destacado mitólogo norteamericano, considerado el mitólogo más importante del siglo XX y posiblemente de todos los tiempos. Él escuchó la conferencia de Stan Grof, y Stan Grof trajo en esta conferencia el caso de su paciente Otto, y luego de varias reuniones más tarde cultivaron cierta amistad Joseph Campbell con Stan Grof, y conversaron al respecto del caso de Otto, y Joseph Campbell pudo identificar claramente que esto se trataba de un paso de rito de una tribu de Nueva Guinea. Él dice: está claro que era la madre cósmica de la noche de la muerte, la diosa madre devoradora de los Malekula de Nueva Guinea. Explicó que los Malekulas creían que encontrarían a esta deidad cerda durante el viaje de la muerte. Poseía una figura de hembra aterradora con claros rasgos de una cerda, y según la tradición Malekula, esta se sentaba en la entrada del submundo y custodiaba un laberinto sagrado de intrincado diseño. Bueno, los muchachos Malekula poseían un elaborado sistema de rituales que incluía la cría y sacrificio de cerdos. El cerdo que cada integrante tenía que criar a lo largo de su infancia representaba a su madre. Luego, matar a este cerdo en un contexto ritual de pubertad ayudaba a los varones de la tribu a superar la dependencia de sus madres o de las mujeres en general, y finalmente de la diosa madre devoradora. Los Malekula pasaban gran parte del tiempo de sus vidas practicando el arte de dibujar laberintos, puesto que su dominio se consideraba básico para un viaje afortunado al más allá. Bueno, Joseph, mediante su conocimiento léxico de la mitología, era capaz de resolver este complejo rompecabezas con el cual Stan se había topado en su investigación en Praga. Lo que nunca se pudo aclarar era por qué este tipo de mitología o de secuencia mitológica aparecía en la sesión de Otto, que no tenía ningún tipo de conocimiento intelectual de la tribu, así como tampoco Stan. Él tampoco tenía un conocimiento previo a nivel intelectual de la existencia de esta tribu. Solamente gracias a que el mitólogo Campbell conocía, pudieron hacer el nexo y unir las piezas. Ese es uno de los casos. Y el siguiente caso, un paciente que se llama Alex, en el cual él en una sesión con psicodélicos se encontraba dominado por recuerdos de su existencia prenatal. Se convirtió en un feto, estaba en el vientre de su madre, saboreaba los fluidos amnióticos, experimentaba una conexión con el cuerpo de su madre a través del cordón umbilical, y tenía una aguda conciencia de los cambios en la condición física y emocional de su madre. Mientras estaba en este proceso, él sintió que la escena
de repente se abrió a una gloriosa visión de la aurora boreal. Él flotaba en el brillo de esta aurora boreal como un espíritu puro, no tenía ninguna conciencia del cuerpo físico y experimentó un rapto extático. Estaba rodeado por otros seres etéreos también, y todos estaban enfrascados como en una gozosa actividad dinámica, que, el cual en un momento dado se dio cuenta que esta actividad era un extraño juego de pelota, puesto que había un objeto redondo y pesado que se lanzaban de uno a otro. Finalmente se dio cuenta que para su sorpresa que este objeto era la cabeza de una morsa. Bueno, esta secuencia también no tuvo una secuencia, perdón, no tuvo una explicación lógica más tarde. Sin embargo, Stan Groff al tiempo después se toparía nuevamente con libros, con literatura, donde pudo cerciorarse, pudo leer respecto a la mitología de los esquimales, y donde para ellos, para los esquimales, ellos creían que el nivel del cielo superior se localizaba en la aurora boreal, eh, que era un lugar glorioso, siempre brillante, sin nieve ni tormentas. Los espíritus felices residían ahí y se divertían utilizando la cabeza de una morsa para jugar a la pelota. Según la sabiduría popular esquimal, la aurora está producida por ríos de luz que reflejan la excitación y energía del juego. La misteriosa experiencia de Alex con LSD representaba, por lo tanto, una precisa intuición de esta mitología, de una cultura de la que no se tenía algún conocimiento previo. Bueno, finalmente poner en énfasis que con el material que aflora del inconsciente colectivo en los estados holotrópicos, ya sean espontáneos o inducidos, el conocimiento de la mitología mundial y en general de la mitología escatológica, en particular, se ha vuelto una herramienta extremadamente importante para psiquiatras, psicólogos y psicoterapeutas. Eso les puedo contar yo, y para dejar con usted a Brenda Díaz. Bien, bueno, ahora la idea es continuar revisando un poco y sobre todo quisimos traer muchas imágenes para poder contar esta parte de la mitología y la dimensión arquetípica. Entonces, una primera fase es revisar el tema del cielo, el paraíso y el tema del juicio divino, que es la morada, digamos, es la morada final de los justos y aparece en diferentes culturas con múltiples variantes. En el caso de la cultura hebrea, se hablaba del cielo como el mundo de arriba, o el Yamayim, que es la morada de Yahvé. Y también traían la imagen del paraíso o el jardín del Edén. Para ellos existían como dos niveles, uno que era el inferior, en donde ascienden las almas en primera instancia, y por lo general, o sea, ellos habitaban en ese lugar con sus cuerpos, igual que cuando estaban vivos, pero tenían una naturaleza más refinada, no necesitaban ni comida ni bebida, sino que se sustentaban a través de como una forma más refinada del olfato. Y en el jardín del Edén superior es el destino de las almas una vez que ya pudieron trascender ese jardín inferior, y en este jardín superior, que se llama Neyamán, habitan en su verdadera esencia, entonces disfrutan de mayores placeres espirituales y se sustentan por medio del brillo de la presencia divina. Tampoco no necesitan ni comer ni beber, sino que los placeres los obtienen a través de la vista. Luego es una idea del cielo cristiano que combina la imagen hebrea del firmamento con ideas griegas de esferas celestiales concéntricas y el viaje espiritual. Acá vemos cómo los seguidores de Jesús van al cielo y allí disfrutan de la presencia de Dios, de los ángeles y santos, y pueden contemplar su ser. Esta es otra imagen. Y la mitología cristiana también tiene toda una jerarquía completa de ángeles que van desde un mayor a un menor orden de jerarquía, ¿no? Y acá vemos cómo es la evolución y esa jerarquía espiritual según el cielo cristiano. En el cristianismo también se habla del paraíso o el jardín del amor, que es otro destino de los bienaventurados,
es un lugar que tiene una localización geográfica, tiene elementos de naturaleza prístina, muros de oro y caminos de esmeraldas, tienen 4 ríos que nacen en él y que fluyen hacia las 4 direcciones, y es un lugar en donde quienes lo habitan tienen ausencia de emociones y tendencias negativas, en donde el león y el cordero viven pacíficamente juntos. Dentro del cristianismo también existe esta imagen de la ciudad celestial, que es otro destino de los bienaventurados cristianos, que posee una arquitectura espectacular y tiene calles pavimentadas de oro, plata y piedras preciosas. En el cristianismo también se habla del juicio divino, es un tema típico dentro de la mitología escatológica, pero es muy importante dentro del cristianismo. Y en el viaje póstumo del alma, el difunto tiene 2 instancias de cálculo moral. El primero, que es el pesaje del alma, es al momento de la muerte, donde la persona va a ser juzgada y se separan a los justos de los pecadores. Se suele dar en un puente o en una escalera, como se ve acá, que conduce al cielo, y en donde diablos y ángeles luchan por las almas de los muertos. Y después está la instancia del juicio final, que eso se va a dar en el final de los tiempos, cuando retorne Jesús y se abran las tumbas de los muertos y todos vuelvan a ser juzgados. Y esta es otra imagen del juicio divino. Después tenemos lo que es el cielo musulmán. Según el Corán, los creyentes van al cielo y los infieles van al infierno. El cielo, dentro de lo que es el Miraj Nameh, que es una leyenda mística sobre el viaje milagroso de Mahoma, se describe la gloria de los 7 cielos y los paraísos. Se muestra cómo él viaja a través de esos 7 cielos que se ven en esta imagen de la derecha, viaja por los 7 cielos, los paraísos, y el ámbito infernal que se llama Gehenna. Está acompañado por el arcángel Gabriel y va cabalgando al Burak, que es el corcel celestial que tiene cabeza de humano. Y en ese 7º cielo, Mahoma se encuentra con Alá y experimenta un profundo éxtasis, y también recibe instrucciones de cómo deberían ser las plegarias de sus seguidores. Acá vemos la imagen del paraíso musulmán, que es un oasis con bellos jardines y tiene preciosos árboles con fruta exquisita, aves exóticas, ríos de agua pura, miel y aceite, y refleja cómo acá la vida también reflejan los gustos y los sueños varoniles árabes. Entonces, por ejemplo, están vestidos con atuendos de seda y adornados con coronas, con brazaletes de oro y plata, y yacen en divanes que tienen alfombras y almohadones de seda, y pueden disfrutar de manjares, de frutos, de vino, de música y de cantos sugerentes de placeres sexuales. Dentro de la escatología islámica también aparece la idea del juicio divino, en donde el difunto es examinado por 2 ángeles que se llaman Munker y Nakir, y ellos van a interrogar al muerto. Los justos son refrescados con aire y con perfumes, y se les abren las puertas del paraíso, y a los infieles se los viste con ropaje del infierno, pasan las puertas infernales del Averno, el Averno es el nombre que se le da al infierno, y son envueltos por calor y el viento fétido. Se cierra el ataúd, y dice que sus costillas se les aplastan y permanecen ahí en ese sufrimiento hasta el día de la resurrección. Esta es la imagen de Zaratustra. El zoroastrismo es una religión persa, en donde el viaje, se cuenta que el viaje póstumo del alma y las moradas del más allá aparecen en el libro de Ardaviraf, y se describe cómo fue ese viaje de Zaratustra a través de... porque él va teniendo visiones espirituales que son producidas por el vino y por un narcótico que es un psicodélico que se llama Ahoma. Esta es una imagen que muestra a los 2 guías espirituales que llevaron a Zaratustra a través del cielo y del infierno, y le iban explicando los detalles de cada uno de estos lugares. Y esta es una imagen de una necrópolis que está situada en las afueras de la ciudad iraní de Hiyaz, en donde
hay lo que se llaman las torres del silencio. En esas torres los zoroastrianos depositan a los cadáveres de los fieles para que las aves devoren a sus cuerpos y de esa manera se libere el alma de los difuntos. Ellos no los creman ni los entierran. Entonces se dice que es como una religión bastante ecológica. Y para el zoroastrismo, luego de la muerte, el alma puede alcanzar el cielo siguiendo una sucesión de luces brillantes, que son las estrellas, que son los buenos pensamientos, la luna, que son las buenas palabras, y el sol, que son las buenas obras. En ese viaje, el difunto tiene que cruzar un río, que es el río de las lágrimas de sus familiares, que en el caso de que haya sido como muchas, demasiadas, se vuelven un obstáculo para su viaje. Y dentro de esta religión se considera que cada persona está acompañada por lo que se llama un Arda Fravash. Es como un ángel que lo acompaña en realidad a lo largo de toda su vida, pero sobre todo es el que está presente en el momento de su muerte, y además son como figuras para ellos, ideales, a alcanzar al momento de la muerte, porque tienen la idea de que en ese momento se van a unir a estos ángeles. Bien. Después tenemos, esta es una imagen del cielo griego. Para los griegos el cielo estaba en el monte del Olimpo, que era la morada de los 12 olímpicos, donde también estaba el trono de Zeus, que era la deidad principal. Esta es otra imagen, también el monte del Olimpo. Y acá se muestra cómo se alimentaban de néctar y ambrosta, que era lo que los hacía inmortales. Esta es otra imagen del cielo griego. Dentro de la cultura griega también estaba el concepto del paraíso, que estaba en las llanuras elíseas, y era un lugar en donde el clima era ideal, el aire estaba impregnado de perfumes, la naturaleza era bellísima, la tierra era fértil, entonces les daba frutos dulces, frutos dulces como la miel durante 3 veces al año, y los habitantes disfrutaban de la música, de la poesía, podían jugar, hacer deportes, y era un lugar de dicha y esparcimiento para los espíritus puros. Esta es una imagen de lo que es el árbol de la vida para las culturas nórdicas. Ellos consideraban al cielo, era bastante particular, era conocido como el Valhalla, que era la sala de los caídos. El cielo tenía un sesgo muy marcial, estaba presidido por Odín, que era el dios de la guerra y de la muerte, y también de la sabiduría y de la poesía. Para ellos el acceso a este cielo se conseguía únicamente por el valor marcial, y los mensajeros de Odín y los espíritus de la guerra, que eran las valquirias, traían a los héroes muertos del campo de batalla, y estos héroes se preparaban acá en este cielo para la batalla final, que era la batalla de Ragnarok, que es el destino de los dioses. Estas son imágenes de la tradición védica. Para la antigua mitología védica, que aparece en el Rig Veda, se habla del Yama, que es el primer humano, sería la imagen esta que aparece en azul, el primer humano en morir, que se convirtió en el gobernador de la muerte, y reinaba los ámbitos de la luz en el firmamento. Inicialmente no lo juzgaba, pero después sí se transformó en el señor de las regiones infernales, que cabalgaba al fiero búfalo negro, y que usaba un lazo para atrapar a sus víctimas y una masa para castigarlos. Acá se ve también la corte de Yama y el infierno, y la figura azul es el dios de la muerte. Dentro de la tradición védica también está Agni, que es el dios del fuego, y es el que purifica el alma de los difuntos. Es un prerequisito para el viaje póstumo del alma que sean purificados por el fuego, y Agni formaba parte de la Trinidad védica junto a Indra y Surya, que después se transformó en la Trinidad del hinduismo como Brahma, Vishnu y Shiva. El difunto, luego de ser purificado, era liberado de todo dolor y preocupación, y disfrutaba de placeres terrenos como la música, como placeres sexuales, y su bienestar dependía
de cuánto había participado en ritos, ofrendas y sacrificios durante su vida. Esta es una imagen de los Upanishads, que pertenece al hinduismo. Ellos hacen énfasis en la ciclicidad de la existencia por medio de las vidas, las muertes, la reencarnación, el karma y el renacimiento. Y en este contexto, el cielo y el infierno no son lugares definidos, sino que son estados intermedios que alternan entre las vidas terrenas. Para ellos hay 14 lugares trascendentes, son 7 mundos superiores y 7 mundos inferiores. Dentro de la mitología hindú hay distintos ámbitos celestiales y paradisíacos. Este es, por ejemplo, el monte Meru y la tortuga cósmica, que es una montaña de oro en el centro del universo, que es la morada de los dioses, y cuyas ramificaciones son el Himalaya. Ese es el cielo de Shiva, en donde vive con su consorte Parvati, y también tienen el cielo de Vishnu, donde descansa con Lakshmi, entre lotos blancos y rodeados de estanques llenos de oro y de piedras preciosas que reflejan su brillo. Después tenemos el budismo, que comparte con el hinduismo la visión cíclica de la existencia individual, y en donde para ellos el mundo samsárico es un mundo en donde el tiempo y el espacio y la historia es transitorio y está constantemente en flujo, o sea, está constantemente fluyendo. Para la mitología budista existen distintos cielos, paraísos e infiernos. De hecho se habla de 6 cielos inferiores y distintos infiernos, y en estos cielos inferiores el deseo es la principal motivación que tienen las almas. Después hay otros cielos que se llaman, por ejemplo, el Rupaloka, que es el mundo de las formas, y que incluye a dioses radiantes de forma sutil, y el Arupaloka, que es el mundo sin formas, y es el reino de los seres con vida mental pura. En estos ámbitos divinos, para ellos no están libres de la relación de los ciclos del samsara, no es el destino final deseable por los buscadores espirituales budistas, sino que son estados intermedios entre una existencia y otra para aquellas personas aquellas almas en realidad, que no están listas para abandonar su apego o sus deseos personales y para lograr la liberación final, que es la iluminación. Esta es otra imagen de las tierras puras del budismo, y este es el nirvana, que es una imagen del nirvana, del fin del ciclo de la muerte y renacimiento, que trasciende incluso el cielo más elevado, y que en realidad es el destino, la meta de todo buscador budista. Acá tenemos una imagen de lo que es el cielo para los mayas. Para ellos en realidad el universo estaba dividido en 3 regiones, el cielo, la tierra y el inframundo, y existían ciertas categorías de muertes privilegiadas. Entonces, por ejemplo, los guerreros caídos en combate, las mujeres fallecidas en partos, los sacerdotes, las personas que se suicidaban por ahorcamiento, tenían cierto privilegio, y eran considerados inmortales y disfrutaban de la felicidad eterna en su paraíso, que estaba bajo el árbol sagrado. Para ellos esta es la ceiba, es el árbol sagrado o el árbol del mundo. Y por último, el cielo de los esquimales, que como dijo Ricardo, tenía que ver, para ellos el cielo estaba en la aurora boreal. Y ahora pasamos al infierno y el purgatorio, que es el lugar donde los difuntos son expuestos a torturas humanas, y también está presente en las diferentes culturas a través de los distintos lugares y tiempos. Para los hebreos, inicialmente se lo llamaba Sheol, y era la tierra de los muertos, era un gran hoyo o una ciudad amurallada que estaba bajo tierra. Se lo llamaba era la tierra del olvido y la tierra del silencio, porque los seres ahí permanecían en silencio, en la oscuridad, en la ignorancia, estaban cubiertos de gusanos y estaban olvidados de Yahvé. Después apareció dentro de la tradición hebrea el concepto o el lugar de Gehenna, que era la morada de los condenados. Es un valle que existe al sur de Jerusalén, y era un valle profundo en donde los malvados, que eran considerados malvados, eran atormentados y eran quemados. Dentro del cristianismo también existe el concepto del infierno, y para los cristianos en el infierno hay como distintas jerarquías de demonios que van a atacar y a condenar a los muertos a través del dolor físico, el ahogamiento, el calor insoportable
insoportable o la exposición a los excrementos. Y estas ordalías que sufren son castigos por los 7 pecados capitales. Y bueno, y también está ubicado en las profundidades o bajo la tierra. Para la fe católica romana, también ellos incorporan el concepto del purgatorio, que es un estadio intermedio después de la muerte, donde pueden expiarse los pecados veniales y recuperarse la conexión con Dios. Es un lugar de castigo y también de purificación temporal. Y también se incluye dentro de lo que es el catolicismo la idea del limbo, que es un lugar diferente del purgatorio, y es el lugar en realidad donde están, es un lugar temporal, donde esperan las almas de aquellos que murieron antes de la resurrección de Jesús, o de los niños o de las personas que murieron sin haber sido bautizados. Paren que no me está pasando. Ahí está. Y acá tenemos algunas imágenes de la cultura musulmana o del Islam. Para ellos el infierno es muy similar a la tradición judeocristiana porque deriva de ella. Como habíamos hablado antes, lo llaman el Gehenna, que es el infierno musulmán que visitó Mahoma, y es un lugar feo, peligroso, con árboles y espinas y frutas que tienen formas de demonios, y donde los condenados son torturados y castigados. Y acá se ven imágenes de la tortura. Y dentro de la mitología musulmana existe lo que se llama el Sirat, que es un puente sobre el infierno que todos los fallecidos tienen que cruzar, y los creyentes pueden mantener el equilibrio y pasar, mientras que los infieles se resbalan y se caen y se hunden en el abismo infernal. Y esta es una imagen del zoroastrismo, que casualmente también comparte con el anterior esta idea del puente por donde tienen que atravesar los difuntos. Para ellos el infierno se llama la casa de las mentiras, y en esta religión lo primero que tiene que hacer el difunto es atravesar este puente que separa el mundo de los vivos y de los muertos. Es un puente que tiene una parte que es muy delgada, dicen que es como un cabello humano, y también muy afilado, de manera que si la persona, el alma que está atravesando es un pecador, se cae, o sea, se empieza a inclinar y se cae, y si no, si es un fiel, puede atravesar ese puente. Y esta es una imagen de la casa de las mentiras, ¿no? De ese infierno, que es un lugar sucio, donde las personas que están, o sea, las almas que están ahí comen alimentos están en estados de putrefacción, y los demonios los torturan continuamente, haciéndoles pagar las penas por lo que han realizado. Esta es una imagen de la cultura griega también, que está basada en la idea de Aristóteles de que hay 9 círculos infernales y el limbo. Esta es una imagen de el Hades o el Tártaro, que es el submundo. O sea, se habla de Hades y del Tártaro tanto como lugares como de Dios, del Dios del submundo. Es un lugar bajo la tierra que es lúgubre, es oscuro, y donde se envían a los pecadores y sufren condenas eternas de proporciones heroicas. Acá vemos 2 imágenes, una que es de la cultura nórdica. Para ellos el submundo era un lugar que estaba situado debajo de las raíces del árbol del mundo, estaba gobernado por una diosa feroz y despiadada que se llamaba Hel, en un lugar frío, oscuro, nublado. Y acá un punto para traer es que en algunas tradiciones se hablaba del infierno tanto con el frío como con el calor, y algunas hablan simplemente como que las torturas tienen que ver con el calor y con el fuego. Y para el hinduismo, ellos también consideran que hay distintos niveles de infiernos. No son lugares donde los muertos se quedan para siempre, sino que son fases o etapas dentro del ciclo del nacimiento, la muerte y el renacimiento. Este es el dios de la muerte, que era el encargado de juzgar a las almas. Y en el budismo, el infierno es una creación de la mente, que es producto del autoengaño y del egoísmo. Y el tiempo que la persona permanece en ese infierno depende del mal karma que haya acumulado. Para el budismo
también, si bien ellos tienen tanto infiernos ardientes como helados, esto que contaba antes, una imagen muy, muy clara de cómo ellos ven el infierno tiene que ver con esto de ser consumidos por las llamas y hervidos. Y para los aztecas existía una región de mucha oscuridad que se llama Mictlán y que estaba gobernada por el Señor de la Muerte, que tiene un nombre que es imposible de decir, que se llama Mictlán Techutli. Bueno. Y este Señor de la Muerte tiene un rostro que es una calavera, tiene un hueso humano que le atraviesa que le sale por la oreja. Esta es otra imagen. Para ellos no era la conducta del difunto lo que determinaba cuál era el destino, sino que tenía que ver con su profesión y la forma de morir. Y acá se ve la travesía que tenía que hacer el alma cuando moría. Ellos los que no iban directamente al paraíso pasaban por 9 infiernos con pruebas mágicas hasta llegar a la morada final. Y estos pasos no tenían que ver con ser castigados, sino que para ellos tenía que ver con el ciclo que tenía que seguir la materia para volver a reunirse en su energía. Era como una forma de transición del ciclo de la creación. Así que bueno, ahora ya habiendo pasado por todo esto, la idea es abrir el espacio de preguntas y de reflexión, y no sé si alguien tiene alguna pregunta más allá de las que hicimos, lo podemos conversar. La primera era, ¿cómo evolucionó o se transformó, si es que sucedió, tu mirada sobre el cielo, el paraíso, el infierno y el purgatorio, luego de tener experiencias en estados ampliados de conciencia? ¿Alguien que quiera compartir su experiencia, alguna vivencia relacionada al respecto? Parece que no. Vamos a tener que contarle a nuestra Brenda. Los dejo reflexionar. Un Bueno, poco también, ¿qué les parece si no salto nada? un poco con esta pregunta también lo que traíamos era esto de cómo era la vivencia personal de cada uno del cielo, el paraíso o el infierno, en términos de si era un lugar real, si es un estado interior, si a veces no es que parece que lo encontramos afuera o simplemente está adentro, porque hay lugares que visitamos que decimos esto es el paraíso, y hay otros que decimos este es el infierno. Incluso mismo utilizamos estas palabras o estas cualidades para hablar de situaciones, de lugares, de personas. No, es como estar con esta persona es un paraíso, o no, es un infierno. Así que como un poco eso. Si tengo que contar mi experiencia, creo que se transformó en el sentido de sentirlo mucho más como un estado del ser, y de poder estar mucho más presente de cuando como que se activa uno o se activa otro, ¿no? De eso, de tener más conciencia en el día a día, si lo que estoy viviendo para mí es un estado infernal o es estar en esa sensación de paraíso, incluso muchas veces estar viviendo cosas que es como cuando decís, bueno, evidentemente estoy pagando karma en esto, ¿no? Como estoy en el purgatorio, estoy limpiando ciertas cosas que tienen que ver con aprendizajes, ¿no? Me viene eso ahora. No me acuerdo así como una situación. Bueno, sí puedo decir, por ejemplo, yo tengo mucha sensibilidad a los sonidos, entonces a veces si estoy en algún lugar donde hay mucho sonido, no sé, salir a la calle y que pasen los autos con mucho sonido, que haya contaminación, por ejemplo, eso me trae a mí la imagen de medio del infierno, por ejemplo.
Bueno, me gustaría comentar que, bueno, por lo menos acá en Chile, es muy común la religión católica, ¿verdad? Y la religión católica tiene una forma de explicar y enseñar estas situaciones del infierno, del cielo, del paraíso, que son bien particulares y bien específicas también. Eh, yo recuerdo cuando era chico, había un libro por acá en la casa, pero no era de la religión católica, me parece que era de alguna otra religión. Y en el libro se graficaba muy bien ciertos estados o lugares para llegar, por ejemplo, al paraíso o para llegar al infierno o al cielo. Entonces aparecía toda esta mitología entre tigres, leones y cosas. Y yo me acuerdo de haber sido, o sea, con la mente infantil empieza a pensar que todas estas cosas, claro, en algún lugar existen, están. Y, y lo que me pasó luego de haber experimentado un estado de conciencia ampliada es que, de cierta forma, no es que esa imagen o esa mitología gráfica no exista, sino que existe, pero de una forma muy íntima o muy personal. Entonces, esa generalización o especie de generalización que se hace, em, creo que es pertinente para dar luces sobre la existencia de estas cosas, pero finalmente cada persona, cada uno vive de una manera muy personal cada uno de estos aspectos. No sé si a alguien le hace sentido eso al menos lo que me ha pasado a mí, lo que yo he sentido. Sí, ¿sabés qué sumaría? Cuando trajiste eso, me acordé, bueno, yo también bien vengo de una formación católica muy, muy fuerte, y sí, a través de las experiencias con la respi, sí, una de las cosas que me pasó, primero es que se me amplió muchísimo el concepto, como la mirada de qué es el paraíso y qué es el infierno, Ajá. hasta mismo, no sé, la experiencia del cielo, de esa imagen de Dios que todos tenemos del hombre con la barba blanca y no sé qué, ¿no? Bueno, como entender que eso es un arquetipo y que es una imagen que obviamente cuando yo tenía 10 años y 9 años parecía que era como real eso. Ujú. Claramente que eso se fue transformando y además pude ampliarlo a una, digamos, como a muchos más arquetipos Claro. y dioses y demás. De Incluso lo que cierta se forma, transformó era la mirada para los católicos no existe la reencarnación, ¿no? Entonces era como esto del destino y nada, si te tocó esto y después fijémonos claro, después de que te mueras, ¿qué onda? Si vas o no al cielo, ¿no? Entonces había mucho de culpa, porque cualquier cosa que hicieras, ya, la condena, chau, te ibas al infierno. claro, Eh, claro. entonces, creo que para mí se modificó mucho en ese sentido, ¿no? En esta posibilidad de que ese purgatorio es como, si podríamos decirlo de ese modo, es como continuo acá, y esa posibilidad de transformación es continua acá, en esta precisa existencia. Yo, Hola, yo tengo una observación, me llamó mucho la atención, cómo en todas las religiones están, organizados los cielos y los infiernos, ¿no? O sea, y dentro de cada cielo e infierno había como jerarquías, ¿no? Siempre se estaba mejor o peor. Eso me llama mucho, mucho la atención. Y, y en una experiencia, lo que recuerdo es que esto se aplica, ¿no? Y recuerdo haber estado, no recuerdo el infierno, pero sí creo que era el purgatorio, esta sensación de estar bajo tierra, solo veía como siluetas, pero yo tenía la sensación de que todos estábamos como almas en penas en ese espacio, ¿no? Y que era imposible salir de ahí salvo que alguien te saque, ¿no? Alguien divino.
y estar pidiendo que eso suceda, como arrepentirse, y debe ser mi formación también católica, que también ver que una luz y alguien, bueno, Dios o un ser me sacaba de ahí, ¿no? Entonces, y yo antes de eso yo no sabía, no había leído, no tenía información de cómo eran estos procesos. Entonces, es bien interesante darse cuenta que esto se aplica en el inconsciente, ¿no? Es, Quería compartir. Gracias, Gisela. Yo concuerdo mucho con Gisela en varias cosas, y de hecho a mí este capítulo me movió mucho y me hizo plantearme muchas cosas también, porque por ejemplo, no sé, pues por un lado tenemos el concepto de que luz y sombra siempre van a estar juntos y que el ego disuelve, el ego separa. Entonces esta sensación que habla la Gisela de el cielo, el infierno, esto es bueno, esto es malo, es como te portaste bien, te vas para allá, te portaste mal, te vas para acá. Esa sensación como de separación me hizo ruido. ¿Y por qué? Porque también es como, yo no sé si será mi mirada sesgada o no, pero es como la sensación de incluso aquella persona que hizo un mal súper fuerte, hablemos, no sé, una persona que violó a otra, que mató a otra, también entender que es un alma que está cumpliendo quizás un propósito para que el otro crezca, aprenda, lo que sea. Y ahí esa parte también como que, no sé si me doy a entender en lo que quiero decir, o sea, no estoy de acuerdo con las personas que hacen cosas malas, ¿se entiende? Pero quizás también entender que es parte de esa alma aportar a la vida de otra alma. Y que lo castigan más, no sé, por ese lado me chocó eso, me chocó lo que habla la Gisela también del tema de la jerarquía, y se me contrapone con bueno, no que todos somos iguales, no que todos somos imagen y semejanza, no que todos somos Buda, entonces como, bueno, ¿somos todos iguales o no somos todos iguales? Con esta jerarquía. Y de verdad a mí me quedó dando harta vuelta este tema de la separación, y esto de la jerarquía. Y lo otro que hubo una parte que me chocó mucho, que es cuando hablaba que, no me acuerdo cuál de todas, porque ya se me enredaron, las mujeres tenían que estar para brindarle los placeres sexuales y fue como, perdón, o sea, más encima muerta, seguimos en la misma. De verdad, para mí este capítulo a mí me movió A mí mucho. me pasó lo mismo con eso. Claro, Con fue todo. como, me estáis, o sea, ¿de qué estamos hablando? No me acuerdo de qué religión era. Creo que es la del También, hinduismo. y también concuerdo No, los árabes, musulmanes. Claro, viste, si había una, pero yo dije, ¿en serio? O sea, y las mujeres tenían que estar ahí y esperar y todo. Y también concuerdo con Ricardo, estuve en formación católica y hoy en día, claro, esa parte mía ha cambiado harto también, y concordando un poco con lo que decía Brenda, yo encuentro que una de las religiones, no conozco mucho las otras, pero una de las religiones más culposas es la católica. O sea, de hecho, tú nacís pecando. ¿Sí? El pecado original, por eso te bautizan, pues, para limpiarte. O sea, ¿de qué estamos hablando? Una guagua recién nacida. Eso. A mí este capítulo me movió mucho. Sí, y un poco, a ver, hola chicos, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, Uno Blanca. está desde hace muchos años, por lo menos en mi caso, justamente de ir desconstruyendo eso. Y todavía no tengo una idea, ni puedo como alinearme en una sola visión, ¿no? Me cuesta horrores. Y esto también, de haber leído el capítulo, digamos, uno se podía poner como en la cultura, ¿no? Entrar en esa cultura, y vos decís, esto está escrito por un hombre, parece. Por un hombre, y a partir de sus propias experiencias y desde su propia construcción. Entonces, digamos, ¿en qué punto esto puede hacer eco verdaderamente con nuestro ser, si no es que está, digamos, como... Me parecía como que había un espacio muy grande entre la propia experiencia de quien escribe un libro sagrado y lo que uno después puede entender y lo que uno divulga.
¿no? En su propia cultura. Entonces digo, por ahí yo me cuestionaba, entrar en un estudio de un texto sagrado y entender lo que es el cielo y el infierno desde ahí, como que cuesta mucho llegar a eso, ¿no? Y lo que a mí me llegó a mi oído y a mi corazón fueron algo vulgar, de cierta manera, como una deformación de todo eso. Entonces, ahí es cuando los cables un poco se pelan y se hacen cortocircuitos, es decir, pero esto no resuena conmigo, ¿cómo puede ser, no? Y también esto, en las experiencias de las respiraciones, justamente sin tener esa información vedada por la interpretación de otro, creo que uno puede acercarse como con una chispita, ¿no? A algo un poquito más genuino, y decir, bueno, ahí está mi experiencia. ¿Qué es lo que siento yo si resueno con la palabra paraíso o con la palabra infierno, ¿no? Y es algo tan interno que nos permite el estado ampliado de conciencia, que por ahí ese es el punto que yo encuentro que digo, bueno, ahí me puedo unir a algo que se pueda definir, pero si no, también me hacía mucho ruido todo el capítulo, ¿no? Cómo se describe. No sé, esa es lo que a mí me pasó internamente, ¿no? Para compartir. A mí me pasa que me queda como la sensación de que son metáforas para la vida misma, ¿no? O sea, como que si uno es mentiroso, ladrón, anda haciendo el mal y cagándose a los demás, terminas haciéndote un infierno terrible, donde hay puro sufrimiento y mala onda y todo, huele mal y todo, que uno mismo o sea, me quedo de todas las visiones, a mí me parece que hablan como del karma, que lo explican mejor en Oriente en general, como el budismo, y que el fruto de lo que dices, lo que haces, lo que piensas, genera como paraísos o infiernos alrededor tuyo. Y es tan fácil, o sea, es como ver las noticias, y yo veo infiernos, o sea, mató al hijo, mató a la madre, mató a la pareja, o sea, unas cosas que sí, o sea, el dolor que genera y el sufrimiento, después la cárcel, o sea, creo que uno se puede generar un infierno a través de la acción muy rápidamente, y también a través de la acción un cierto paraíso. Pero esto explicarlo filosóficamente, tal vez hace cientos de años, la gente era tan burda que había que como con un palo y una manzana. O sea, pórtate bien y te doy un maní, pórtate mal y te va a llegar un palo. Y eso con todos los males que te puedas imaginar. Y eso mantenía a la gente ignorante y yo creo portándose más o menos bien. ¿Por qué? Porque Dios me va a castigar, porque si no me voy al infierno, pero al final lo mantenía dentro de todo como que en una línea. Que si no tiene una comprensión profunda, es mejor eso que nada, ¿no? Y lo que me llama la atención es la riqueza de las formas de explicar el camino hacia, para mí el camino hacia la felicidad o la infelicidad. Y creo, como decía un amigo, que, hace muchos años, ¿no? Que el diablo es la imbecilidad humana, es la ignorancia, que está detrás de los abusos, los maltratos, de las guerras, de todo lo que tú te imagines, hay un idiota, un ciego, un bruto, un tosco, un torpe, errando, pecando, detrás. Y que eso para mí es algo interior, no lo veo como algo externo, ¿no? Y como puras metáforas. Metáforas muy coloridas, ¿no? Lo que me llama la atención mucho es que uno pueda conectar interiormente con estas mitologías desde la propia conciencia, sin conocerlas. Eso me parece increíble. O sea, los ejemplos que haces están, es casi como increíbles, como que no, me cuesta creértela. Y es. Y eso es lo que me parece increíble de la mente humana, ¿no? Que además de todas estas mitologías que tengamos adentro, o sea, me parece increíble. Y he experimentado infiernos holotrópicos y el paraíso, tanto en la vida misma como paraíso, como estados mentales, pero así el 14º cielo, así. Los estados holotrópicos son así, ¿no? Te dan unas cosas increíbles que, de nuevo, siento que son como para esta vida. Yo me quedo con eso, ¿no? Es como para esta vida, como guías muy claras de hacia dónde ir y hacia dónde no, y te lo pongo con monitos, con manzanas, con monstruos, con demonios, con el pulpo, para que te quede más o menos claro, ¿no? Eso. Gracias, Javi. Gracias, Javier. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues me gustaría compartir que para mí, con la pregunta, respondiendo un poco la pregunta, es que lo que ha cambiado
pues también vengo de una formación católica y en la formación era un poco como el cielo, un lugar a donde ir después de haber como completado lo que se llama como la vida acá. Entonces era como un lugar también casi inaccesible, o sea, como que ni idea qué es lo que va a ocurrir allá, no sé cuándo. Pero después de tener las experiencias de estados ampliados, tanto con respiración como con otras experiencias, pues eso ha cambiado, ¿sí? Y entonces es más bien como una certeza, como ir consiguiendo estados de certeza y como caminos y lugares que son posibles de acceder de diferentes maneras, incluido con los mismos sueños, incluido cada noche. Entonces lo veo también como la posibilidad de un trabajo y me hace sentido el tema de las jerarquías, es como que es algo que se puede ir logrando cada vez como mejorar, como cada vez ir accediendo a lugares pues de mayor comprensión y de mayor tranquilidad y de mayor certeza y que son accesibles aquí y ahora. Eso es lo que es para mí. Gracias, Diego. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, a ver, que... ¿Quién está hablando? Lore. Ah, Lore. Yo lo que les podría compartir es una experiencia que tuve, que la pude resignificar con la respiración, o sea, con todo lo que estamos viendo, la pude resignificar mucho tiempo después. Hace muchos años, cuando era más joven, estaba en un boliche, y, o sea, un lugar bailable, así por decirlo. Aclaro que no había tomado nada, ¿no? No es que estaba bajo el influjo de nada, y en un momento es como que me mareé y empecé a sentir como aullidos, como un sonido como de pena, de sufrimiento, y me quedó como una instancia fea, como de que había conectado como una sensación como con el infierno en ese momento. Nada, me quedó como una anécdota, y lo comento con alguien, ahí a los pocos días lo comento con alguien, y lo que me dijo es que debajo del lugar en el que estábamos era donde los malones habían hecho torturas, y había parte de cementerio en esa zona. Y para mí fue muy loco, porque fue como que conecté con esa información en ese momento, vaya a saber por qué. Y entonces yo digo, yo a veces me pregunto, estos estados ampliados o esta captación de información en determinados momentos, simplemente yo creo que no sé si lo tomo más desde lo simbólico, o sea, desde el episodio humano, desde lo que vamos construyendo como humanidad, y también desde lo simbológico, ¿no? Cómo relacionamos a veces simbológicamente el castigo o el dolor o lo terrible con lo infernal, y cómo relacionamos lo expansivo, lo amoroso. Por suerte he tenido de las otras también, pero en eso cómo relacionamos y cómo conectamos linealmente, y a mí me suena más como descripciones simbólicas de esos aspectos humanos, de miseria o de amor, ¿no? Y cómo los vamos captando, cómo quizás vamos en determinados momentos pudiendo acceder o conectar con información. Eso.
más que haya un cielo y un infierno, ¿no? Como que si te portaste bien se abrió la tierra y si te portaste bien te elevaste. O sea, yo lo veo más desde lo simbólico y desde lo trascendente en ese sentido, con lo que vamos conectando. Pero bueno, eso. Y me tengo que retirar, así que les pido disculpas y les agradezco mucho. Me encantó la presentación, me encantaron las imágenes. Así que bueno. Gracias por lo Chao, compartido. Lore. Gracias, Lore, que te vaya bien. Pasamos a la segunda, ¿vieron? Que bueno, un poco lo estábamos comentando, ¿no? Pero ¿podrías reconocer cómo en tu experiencia del cielo, cómo es tu experiencia del cielo y el infierno en tu vida diaria? ¿Qué situaciones o estados identificarías como una u otra? Yo aquí, Brenda, concuerdo harto con lo que dijo Javier recién, y me hizo harto sentido lo que dijo el Javi recién. ¿En qué sentido? En que si yo analizo mi propia vida y los cambios que han ocurrido por situaciones, como siempre le he dicho, yo veo una Ivonne antes y una Ivonne después. Y la Ivonne antes tenía hartos infiernos, y hartos infiernos que se armaba propia, porque era peleadora, porque era controladora, porque era mal genio, ¿cachai? Y las cosas se hacen a mi pinta, y si no, no, bueno, todavía queda un poco de eso, pero hemos ido mejorando. Entonces, como que de una forma u otra, como dice Javier, y también tomando un poco el proceso interno, cómo lo llevas hacia el exterior y cómo es tu realidad interna versus tu realidad exterior. Antes para mí no existía la meditación, los chakras ni nada por el estilo. Entonces, claro, si tú vas viendo eso, me hace mucho sentido lo que dice Javier, que en el fondo tú vas creando tus propios infiernos y a medida que vas haciendo un trabajo interior que te permite ir conociendo, ir conociendo también tu propia sombra, te ayuda a ir limpiando, por llamar de alguna forma, y que vayan siendo más paraísos que infiernos. Igual de repente se arrancan algunos diablillos por ahí, pero yo ese cambio sí lo he notado. Gracias. Y agradecida. Sí, también un poco lo que yo traía, a mí me pasa también de tener más conciencia y poder identificarlos más, porque antes como que me atravesaba una u otra experiencia, o sea, estaba en esa situación, pero no tenía tanta conciencia de que eso que estaba viviendo era para mí un infierno o era para mí un paraíso, y lo que a mí me pasa es cuanto más registro tengo de, bueno, ¿qué me pasa a mí cuando yo estoy en esa situación que me parece un infierno? ¿Qué es lo que se me salta? ¿Qué me pasa o a nivel corporal o emocional o qué me lo gatilla? Puedo accionar en relación a eso. Entonces, como que un poco también lo que decía Javi, ¿no? El infierno también proviene de esa ignorancia, de esa falta de conciencia. Cuanto más lo vemos, más fácil es detectarlo después en el día a día. Y sí, algo que a mí me ha pasado con el proceso de las respis, es al intensificarse tanto este cielo, o ese paraíso, o ese infierno, tengo un registro como muy, muy fuerte de eso. Entonces después cuando se presenta en la vida, es como que automáticamente algo mío dice, pero yo esto ya lo tengo registrado de allá. O sea, esto parece tal cosa, es como, ok, no, hasta acá, o wow, esto es un paraíso, bueno, genial, como que me puedo abrir más a vivirlo, pero yo valoro mucho como que esa mayor cualidad que viene de las experiencias en estado ampliado de conciencia. Me da mucho más, sí, es como, podría decirlo en todos los sentidos, ¿no? Desde visual, desde todos los sentidos amplificados y con mayor registro. Hola, Norma. Hola, Buenas Norma. noches a todos.
Un poco con la pregunta anterior, en realidad el capítulo me dio la impresión como de algo muy arcaico, un poco lo que decía Javier, que fue una forma de explicar conductas. En mi caso, todo el proceso de respiración es como una permanente sorpresa y como una limpieza del espejo, podría decir. Y no lo relacionaría con cielos e infiernos. No en ese sentido del capítulo, sino como sorprenderme de que aparezca eso que podríamos identificar con cielo y con infierno, pero como estados, como una película. Y en ese sentido la respiración me parece como más genuina. Esto, como dice Grof, ¿no? De hacerlo simple, del acercamiento a ciertos estados que de la otra forma me parece como muy dura la explicación. Tal vez, obviamente, la carga es de un acercamiento a la religión católica que para mí fue nefasta, pero no sé. Y muy culposa de pronto, como decía Ivonne, y por suerte me corrí de ese lugar, ¿no? Pero encuentro la respiración como mucho más, o cualquier otra experiencia, de pronto mucho más limpia, mucho más clara en lo que va brindando. Claro. Sí. Yo quería... Dale, no, Estoy hablando, no las veo todas. Claro, un poco como a mí me pasa que siento que en la vida cotidiana relaciono como los cielos como con estados de conexión y los infiernos con estados de desconexión. Cuando tengo esta sensación de poder conectar o conmigo misma, o con mis emociones, o con el otro, o con la naturaleza, es como estar en esa sensación como paradisíaca. Y por el contrario, cuando siento que me desconecto de mí misma, o de mis emociones, o de los otros, o de la naturaleza, es como que la sensación es como eso, ¿no? Como de infierno. Si lo pudiera como relacionar en esos términos con experiencias cotidianas. Yo tuve la suerte de no tener ningún tipo de formación religiosa, entonces como que no tengo muy insertado en mi chip esta noción como de crecer o de vivir pensando que me voy a ir para un lado o para el otro, o que hay cosas que se pueden hacer porque tienen este tipo de consecuencias en el futuro lejano, digamos. Como más bien yo crecí con una formación de tipo como ética nomás, ¿no? Como hay cosas que no se hacen porque causan dolor al otro, te causan dolor a ti misma, entonces mejor ahórratelas, ¿no? Como un poco eso. Y claro, tal como decía Javier, uno ve en el fondo, ¿no? Que cada una de estas descripciones, si uno las toma en términos como de metáfora, efectivamente uno las puede observar en la vida. En la propia y en general, digamos, a nivel planetario, ¿no? Esto como, a mí me causa particular interés, por ejemplo, porque siento que el concepto es muy descriptivo, ¿no? Esto como de los fantasmas hambrientos que había en en una de las descripciones. Y a mí me ha pasado como percibir eso cuando veo las noticias y veo personas que se dedican a robar y como que no vienen nunca, entonces están siempre hambrientos de dinero, siempre hambrientos de poder, siempre hambrientos de deseos, y digo, oye,
que debe ser infernal eso, porque es como perseguir el arco iris y no llegar nunca, como que siempre falta algo. Y por otro lado, que celestial es tener la sensación de que no necesitas mucho para estar lleno, ¿no? Como que el arco iris está adentro, no lo tienes que perseguir en ninguna parte, ¿no? Lindo. Eso. Sí, Gracias, a María. mí, Silvia quería hablar. hola, sí, a mí me pasa que, claro, con la experiencia de respirar, parecido a lo que dice Noelia, bueno, un poco de lo que han dicho todos, esto como de la riqueza cultural con que expresan esto del cielo y del infierno, las antiguas culturas. Y hoy día todavía está inserto bastante, por lo menos en el cristianismo, en el catolicismo, sigue casi que exactamente igual, solo que se muestra menos, ¿no? Con menos fuerza, así como en lo popular. Pero sí crecí en familia bastante, en casa era una iglesia cristiana, entonces escuchaba de pequeña esto del infierno, del cielo, de que te vas al infierno si haces cosas malas. Entonces, algo que me pasó con la experiencia holotrópica fue que si bien yo me sentía medianamente tranquila a lo largo de mi vida, que iba a ir al cielo, me sentía que había hecho como bastante castrada para poder ir al cielo. Pero en realidad lo que vivía era como un infierno, siempre, porque nunca podía ser genuina, nunca podía ser como la Silvia original, sino que siempre estaba planteándome, quiero hacer esto, y entonces preguntando afuera, ¿a este Dios le va a gustar esto que haga o no le va a gustar? Entonces siempre tenía que preguntarle afuera si lo hacía o no. Estaba hablando, no sé, de comerme un poco más de lo que me tenía que comer, o de decir una broma cuando era chica, o de jugar un poco más, un poco menos, o sea, cosas tan simples como eso. Lo que me pasó con RP es que hubo un momento, bueno, yo tenía ese deseo como de conectar, y esa palabra que decía Noelia es como tal cual, sucedió así. Como que yo me puse a hacer como mi propio mantra mientras respiraba, y yo solamente repetía así como amor, 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 amor. Comencé a repetir solo eso y a sentir ese deseo de conectar con eso, pero así como, y de repente me pasó esto, no sé si fue totalmente, pero fue como un destello de conectarme con eso, con esa luz así magnífica, y de ahí, bueno, toda una experiencia, pero cuando volví de la experiencia, no tenía ganas de comer cosas, carnes rojas, nada de eso, era como que todo me parecía lindo, andaba lenta, entonces ahí yo sentía que vivía mi experiencia como de cielo, aquí mismo, pero como ya no tenía que ir a buscarlo a otro lugar, como que el cielo estaba ahí en la planta, y la encontré, era como que hubiese estado volada como una semana entera, así como que hubiese fumado, y estaba siempre viendo la vida, en todas partes eso. Y lo que me pasó curiosamente es que se quebró esa muralla de la culpa, así desapareció. Inmediatamente, como que pude entender otro sentido de la vida. Y bueno, y eso, y pude identificar ahora con mayor claridad, y entre más pasa el tiempo, y también psiconauta y todo, es como que puedo ver, como decía Brenda, como ver dónde se acerca el infierno y decir como, por ahí no, este no es el camino. Incluso hasta llego a escuchar, así como bien paranoide, estoy soñando y me despierto con esa voz que me dice, sigue la luz. Y de ahí es todo como puro stand, porque es así como una experiencia constante. Desde después de esa primera experiencia, es como que siempre estás
así como entre la realidad y el estado holotrópico, como que estás más atento a observar eso. ¿Qué pasa? Hay algo que se me apareció recién mientras escuchaba a todos y que un poco creo que lo trajo Ivonne en algún momento, y es, me quedé pensando cuánto toda esta mitología también nos marca como el cielo lo bueno, el paraíso lo bueno, el infierno lo malo, ¿no? Como si hubiera algo que está bien y que está mal, o sea, como que seguimos en esa dualidad de lo que está bien y lo que está mal. Y me llamaba la atención también cuando leí y cuando preparaba la presentación, que en algunas culturas el cielo, no sé, ponerle, ahora no me acuerdo el nombre de ese cielo, ¿no? Pero quienes iban ahí eran los guerreros y demás, que nosotros diríamos, qué cielo raro, ¿no? Porque no parece la imagen que tenemos del cielo. Entonces, o en los aztecas creo que los que directamente iban al cielo eran los que se morían ahorcados. Entonces, era como, ¿cómo es que en otro, o sea, para otras culturas eso iría directamente al infierno? O sea, por ejemplo, para el catolicismo iría directamente al infierno porque se suicidó o no sé. Entonces, digo, ¿cuánto también tenemos tan introyectado de que el cielo es bueno, el infierno es malo, y después pensando también en la mirada de Groff, ¿no? Y de las distintas matrices, bueno, pero evidentemente para nacer tenemos que pasar por ese estado de infierno, o sea, una función tiene. No sé, me vino como todo esto como reflexión. Y a mí con eso ¿Será mismo me ahora recuerda... Perdón, y esta pregunta para Javier. Ahora, a propósito de lo que dice Brenda, ayer yo me preguntaba, ya, esta tercera matriz, donde estás como con toda esa simbología que también muestra Groff, que es la que hemos podido experimentar. Bueno, me ha pasado muchísimo que cada capítulo que va a una matriz distinta, ya voy en el ascensor yéndome a matarme, ya voy o sea, tirándome del edificio, como que me han pasado todas esas cosas. Y obviamente, sueños lúcidos, uno como que dice, no quiero ir para allá, no, mejor no voy para este otro lado. Yo pensaba ayer, decía, esta matriz es como que estamos todos, o sea, está la humanidad, a lo mejor los que estamos ya más conscientes, un poquito, y estamos en ese camino, ya estamos como, nos están pariendo ya casi, ya estamos como saliendo de esa matriz, porque como que la humanidad estuviese, eso como lo dice la psicología más como de la biología, como que el bebé mientras nace, como que no se acordara de todo lo que pasa en ese momento. Entonces yo decía, ¿será que esa matriz también tiene relación como que este estado de zombie, como de ceguera, como de... ¿Y qué de cierto habrá en eso de que conscientemente no recordamos ese evento? ¿Por qué conscientemente no recordamos, o sea, no consciente es la palabra, por qué así como naturalmente no recordamos ese momento de guerra, de lucha, o de triunfo cuando naciste, cuando saliste de esta matriz que vienes ahí peleando por tu vida? Y ahí yo digo, bueno, es lo que se ve en la tele, como gente matando, gente como que, porque para el que lo hace tiene un sentido. O sea, para uno dice, ¿qué sentido tiene esta persona que más plata quiere, que más poder quiere? Pero para esa persona que lo está haciendo, tiene un sentido hacerlo, no sé, desde su necesidad. ¿Qué vinculación habrá en eso? Como, me aparecía esa pregunta. Sí, desde una perspectiva grofiana, o sea, lo primero que estamos hablando es que estos son reinos intrapsíquicos, ¿no? Son capacidades experienciales dentro de la conciencia que lo abarca todo, como que hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Pero eso es visto desde una perspectiva específica que viene coloreada por dónde está tu psiquis puesta en relación a tu vida, tu nacimiento y tu conexión con lo más profundo del inconsciente. Entonces, visto desde una matriz 1, y te digo, yo pasé 5 años en una profunda matriz 1 y la vida era el paraíso.
Y me despertaba cada día, abría el ojo, gracias, 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 así. 5 años. Pues cambia la matriz, ¿eh? Y si tú estás en la matriz 2D, y como estás desde la desconexión, porque la 1 es el paraíso porque estás conectado, ¿con qué? Con el útero, con la madre, con Dios, con la vida, con la luz, con el amor, conexión, unidad, simbiótica, feto-madre, ¿no? Qué armonía más deliciosa, ¿no? Placentero de placer, cerca del placer, de la totalidad, de la completitud. Pero en el paso hacia la matriz 2, si eso está muy, muy duro, y no queda bien estructurado, ¿qué es una posición de reeditando desconexión, asfixia, sufrimiento, confinamiento, lejos de la luz del sol, del amor, de la madre, de todo, ¿no? Y veo, y todo el mundo me está castigando como el canal de parto, desde mi jefe, mi señora, mi gato, y todo está confabulado para hacerme sentir lo terrible que soy, ¿me entiendes? Porque estoy viendo desde ese coex. Después de la matriz 3 todo es una lucha, ¿no es cierto? Y la matriz 2 es simbólicamente el infierno, arquetípicamente Saturno, ¿no? La primera uno es el cielo, no es el paraíso, porque está todo ahí perfecto. Entonces, esta visión de realidad la estamos viendo a través de la mente, ¿no? El problema no es la realidad, es la mente. Entonces, donde está el mundo es muy variante, porque somos muchas personas viendo las diferentes perspectivas, pero también la conciencia individual y cultural de la perspectiva grofiana va siguiendo ciertos tránsitos astrológicos que van pegando entre tu carta natal y la planetaria. Entonces, claramente, hoy en día el mundo está con unos tránsitos duros. Y te recomiendo ver el video de Rick Tarnas que lo explica en bastante detalle, los últimos 15 años y los próximos 5. O sea, está durando y hay poca gente que dijera, por ejemplo, los que vivimos en los principios de los 90 en general, no para todos, pero en general, fueron como ricos. Estaba como light la cosa, ¿no? Después, los 2000 finalcitos se puso a poner denso. Y ahora último ha estado bien denso y están todos los tránsitos que estamos viendo que están ocurriendo en este momento, ¿no? Entonces eso influye la psiquis colectiva también. Y después está la cuarta matriz donde todo está glorioso, reunificación con la totalidad, y me siento redimidito con todos mis hermanos humanos, animales, bichos, todos somos aquí en el planeta Tierra y vamos toditos juntos, ¿no? Entonces esa gran variedad ya tiene un referente previo en la psiquis de todo ser humano, y por eso es tan ampliamente cultural. Por eso hay cielo, paraíso y purgatorio en casi todas partes, pero particularmente cielo e infierno, ¿no? Y esa es una parte, ¿no? Y la otra parte que quería lo que decía Brenda, es que, por ejemplo, la perspectiva budista, ¿no? En cuanto a las emociones, no es que sea una emoción es mala y la otra es buena, no es mala buena, es aflictiva. Y es aflictiva porque te aflige a ti y el que te rodea. Entonces son ladrones de la felicidad, porque cuando estoy aquí tranquilito y todo está rico y los amo a todos y de repente me pongo celoso, porque la casa de la Brenda se ve más linda que la mía, oye, no sé qué, y empiezo y salgo de acá y estoy en envidia, y esa envidia hace que Brenda parezca como mi enemiga, y que yo, de ser una persona completa, ahora soy un menos, un no sé qué, ¿me entiendes? Los celos, la envidia, la moneda del infierno, en la perspectiva budista, es el odio. Y la de los fantasmas hambrientos es la ambición insaciable, y los animales son brutos como monos, torpe, tosco, bruto, a cagar, ¿no? Y los titanes, y están en el reino superior, pero quieren todo para ellos, porque tienen todo, pero ven para el lado y hay un Dios, y no lo pueden creer, y quieren manejar el poder, ¿no? Y los dioses están absortos en el placer, y hay dioses con forma, onda Paris Hilton, de fiesta en fiesta, de Gucci en Gucci, ¿no? Pero no hay tiempo para practicar porque está todo tan lindo con la moto de agua que no me doy ni cuenta, ¿me entiendes? Y hay un reino medio humano, donde hay suficiente placer, suficiente dolor, y uno puede generar, a través de una comprensión, una vida libre de sufrimiento que sería como el paraíso, nirvana, que es samsara, pero sin mente confundida, que es este plano, con mente y realidad tal y como es, ¿no? Y creo que ese es el camino espiritual. En buena medida la perspectiva que al final, porque Stan dice al final, lo que concluye en el juego cósmico, si tú ves el final, perdón, en Psicología del Futuro, cuando habla de los tres venenos, el origen del sufrimiento humano, al final llega a la misma conclusión que los budistas, que el problema es, la madre se llama ignorancia, sí, es la madre de todos, porque por el bruto mato, violo, robo, miento, me como la naturaleza entera y me la meto al bolsillo porque soy ignorante, y esa es la raíz de toda la emoción aflictiva, y luego se parte en 3, después en 6, y después en 52 factores mentales, que son todas las pelotudes humanas en todas sus dimensiones, y ese es el problema, es el enemigo, y es ahí donde hay que atacar, ahí es donde vive el infierno, el diablo vive dentro de uno mismo, en nuestra propia ignorancia, ¿no?
Y si tú la trabajas, esta vida se puede volver un paraíso, como le dice la metafísica, diferentes religiones, ¿no? O sea, hay una posibilidad de cultivar una vida muy superior, y eso te lo da la conciencia. Entonces, por un lado, hay una liberación de material inconsciente que está generando un teñir de la realidad que ya no es real, ya es muy subjetivo dependiendo de las matrices, etcétera, traumas irresueltos, carencias de masa y conexiones transpersonales. Y el otro lado es lo que tú vas generando con la acción de que se llama karma, de cuerpo, palabra y mente. Lo que digo, lo que pienso y lo que hago. Y si uno no controla eso, la mente se vuelve como dicen los hindúes, como un elefante loco. ¿Entendés? Como un mono borracho que destruye todo. Entonces la vida es un paraíso y lo que ves son ríos de pus y pura putrefacción porque no puede verlo, porque está tan confundido que aunque tenga la mejor pareja, una casa preciosa, doña profesión, sanito y todo, y siente que es no sé qué. Y ese es el problema de la alcalidad están, que el camino es interior y de transformación. Y cuando nos transformamos nos damos cuenta que somos Buda, pero el problema es la mente. Porque ahí es donde está la ignorancia, por eso el trabajo espiritual, psicológico, es psicoemocional, corporal. Es transformar la forma en la que uno está viendo el mundo. Y ahí al final toca con el budismo tántrico, ¿no? Y yo creo que eso es una tremenda realización, que el problema es interior y son nuestra propia confusión y todas las emociones que generamos desde esa confusión. Y que eso es reversible. La respuesta fue una linda pregunta, perdón. Gracias, Gaby. Yo quisiera opinar un poquito en cuanto, buenas noches con todos, en el tema del paraíso. Hola, ¿cómo vamos? En el tema del paraíso y el infierno, ¿no? Entonces, en mi vida yo he notado que es como una montaña, digamos, desde la base de la montaña va subiendo hasta llegar a la cima. La base es como el infierno. Sí, es como empezar nuevamente, son cambios drásticos de circunstancias internas, externas. Para mí, mis infiernos han sido como todo junto ahí. Temas personales, de familia, existenciales. Entonces todo se me mueve, es como se hace un caos primero. Entonces después de eso es como querer salir, es ir subiendo a la montaña, subiendo, ¿no? Subiendo a la montaña hasta que llego a un punto, digamos, en ese trayecto de ir subiendo es bastante interesante porque es como que yo pudiera ir sacando piedras de una mochila enorme, entonces voy sacando, hasta llegar a un momento en que empiezo a ver mejor las cosas, tomar otras decisiones y hacer cambios drásticos. Literalmente en todos los, analizando un poquito todo lo que me ha pasado, siempre yo hago cambios drásticos. Y después de ese cambio drástico, empieza como quien dice esta parte que llamaríamos un poco más del paraíso, donde está la tranquilidad, la parte productiva, la parte interna, ver mucho más claro, estar más conectada con mí mismo. Creo que mi peor infierno es cuando yo me desconecto conmigo misma. Y mi mejor paraíso es cuando logro una conexión profunda, realmente profunda. Y en estos caminos, digamos, yo creo que en estos últimos años, creo que la experiencia de la vivencia de las respiraciones holotrópicas a mí me han ayudado. Es como quien dice que este proceso que siempre ha sido así, ha sido más profundo y he logrado un mejor crecimiento. Entonces, literalmente yo agradezco todo lo que la vida a través de todas las personas, todos pues me han brindado en eso. Entonces, es un poquito así como yo vivo entiendo cómo es esta vivencia, ¿no? De paraíso e infierno en mi vida. Gracias. Gracias, Paulina. Bien. Bueno, la última pregunta era, que un poco creo que lo habíamos comentado, es si experimentaron el cielo o el infierno en estados ampliados de conciencia y si reconocen algún cambio después de esa experiencia.
Estoy pensando. Bueno, yo dijera algo en relación a esa pregunta. Creo que a mí lo que me ayudó muchísimo en mi primera respiración fue es como volver muy rápido al paraíso, porque yo había estado perdida del paraíso, pero muchísimos años. Entonces, esa vuelta al paraíso, en una de las respiraciones holotrópicas, la primera que yo tuve realmente, eso me volvió a centrar. Me centró tanto en mi vida que yo hice un cambio, literalmente así, empecé a hacer un cambio bastante, como les decía ahorita, o sea, un cambio tal vez un poco más lento, pero sí fue radical de todas formas. Pero a mí algo que me impactó y que me encanta de la respiración holotrópica es que también te puedes conectar con esa parte de paraíso, con esa parte de, no sé, de la grandeza luminosa, alguna cosa así es muy especial. Porque yo comparto con lo que decía un poco Javier, es que de todas maneras nuestras acciones van a permitir fortalecer más de este paraíso que todos tenemos, o este pedacito de paraíso donde que todos tenemos. Pero normalmente la vida común es como que nos lleva más a lo que fuera malo y luchar contra lo malo y cosas así. No digo que no debemos luchar, pero el tema también es fortalecer más bien esta parte de luz. Y a mí me ayudó muchísimo esa primera respiración que yo tuve. Yo me volví a conectar con mí misma, con el amor y la parte espiritual. Yo nunca había pensado que en un ejercicio así, en un taller, yo voy o sea, va nuevamente hubiera como que reducido, salido, haya emergido, habría podido emerger nuevamente mi espiritualidad muy profunda. Yeah. A mí me pasa que, bueno, en la respi, que siempre entré en un estado un poco de lucha. Siempre como que me resisto y ahí la paso mal. Y bueno, luego viene lo que dice Paulina, ¿no? Esta sensación de entrega y algo sucede, ¿no? Algo como algo divino pareciera, ¿no? Y con las plantitas, no sé si será, bueno, no me sucede eso, estoy como a merced de la planta y así que no hay lucha, ahí me dejo llevar o me lleva. Así que siento que ese proceso es un paz, ese proceso de morir y renacer es casi inmediato. Entonces, eso, no sé, me pasa esto, ¿no? Eso quería compartir. Gracias. Estamos casi en la hora. ¿Algún último comentario de cierre? Hola, Marta. ¿Cambiaron la hora acá? Parece que llegamos una hora antes, ¿o qué? Sí, cambiaron la hora en Chile. Ah, no sé. Ahora están igual que nosotros, entonces puede ser por Un eso. par de personas se unió hace poquito, recién. Sí. Hace 10 minutos. Bueno. El micrófono, Marta. Marta, sí, está silenciado. Está en mute. Perdón. ¿A qué hora empezaron? 7:30. 1:30, 40. Igual quedó pero- grabada la exposición también, que estuvo bien buena. Gracias, chiquillos, por la exposición a todo esto, ¿no? Súper bueno.
Qué lástima, me lo perdí, porque yo miré el reloj que mandaron, la conversión, y era 9:30 de acá. Son 2 horas entonces. Que cambiaron acá la hora como hace una o 2 semanas, ¿no? 2 semanas creo. Sí, hace creo que 2 semanas. Igual- y está igual la que- misma, que- es la misma hora que Argentina. Ahí quedamos igual, vale. Ah, claro, entonces lo vi mal. Ah, qué pena, qué Está grabada pena, y lo está muy lamento. buena, se recomiendo a los que se metieron hace poquitito. Bueno, lamento mucho, porque había leído todo y todo, pero bueno. ¿Algún comentario para cerrar para que no te quedes como que sin nada? No, no. No, todo bien, todo bien. Lamento haberme perdido la reunión. Bueno. Yo creo que como comentario final lo que traería es un poco, Javi, lo que vos contabas, que si bien nos lo trae, a veces parece como de manera burda, creo que también es un mapa que complementa el mapa que desarrolló Grof, y que en nuestro propio trabajo y en el trabajo con personas que vayan a respirar con nosotros en algún momento, nos da mucha información como para saber dónde están. Creo que le pone a las matrices mucho color y mucha imagen, así como lo trajimos en la presentación, y nos permite, o sea, nos da hints, o sea, muchas ideas para poder ver a dónde están, ¿no? Y aún así, como el mismo Grof lo cuenta, bueno, la experiencia misma es sanadora de la persona, y por más que no entendamos qué era lo que se estaba revelando y qué era lo que estaba surgiendo del inconsciente colectivo, de por sí la persona algo sana, ¿no? Como ahí, no sé, pensando en esta última pregunta, también me acuerdo de vivencias mías que tengo del infierno muy, muy fuertes, que si yo me tengo que poner a pensar, qué sé yo de dónde sale, no tengo ni idea porque viene todo esto del inconsciente colectivo, no sé por qué, y ni me lo... O sea, llega un punto en donde no tiene sentido preguntarme para qué, simplemente dejo que me atraviese y que termine de salir todo lo que tenga que salir, ¿no? Es como, bueno, acá estoy, me entrego a que se libere lo que se tenga que liberar. Entonces, como un poco esto, ¿no? Nos brinda mucha información, y al mismo tiempo, aun si no la tuviéramos, la respi es así, trabaja por sí sola. Así que eso. Y bueno, nada, pues agradecerle a todos por permitirnos exponerles, por escuchar la presentación. Ha sido muy grato poder hacerlo, y ha sido muy grato escucharlo a ustedes contar su experiencia o su vivencia y cómo ven este tema de los demonios y los ángeles. Así que nada, pues muchas gracias. Y Gracias a ustedes. Gracias, Javier, también por su aclaración, muy completa las intervenciones, interesantísimo todo. Gracias por la Y muchas exposición, gracias. compadre, muy buena. Gracias, chiquillos, por la exposición. Gracias. Todo muy bien. Sí, la exposición preciosa, las Sí. imágenes. Las imágenes bellas, sí. Sí. Bueno, Paula Muchas dijo que gracias. quedó metido en el canal de YouTube y creo que botó un link. ¿Y les parece que por WhatsApp vamos a reforzar a quién le tocaba o elegir a quién le toca la próxima? No tengo acá la cuestión, entonces no sé la verdad. Pero ahí nos ponemos de acuerdo para la fecha y ya está, ¿no? Pero no sé si ya tenemos a 2 personas para exponer, si no lo hacemos por WhatsApp, ¿les parece? Ujú. ¿Tú tienes ahí, no? Exacto, sí. Sí, Mariela y Margarita. ¿Cómo? El 25 de octubre es la fecha. Según Perfecto. ¿Y yo. a quién le toca? Le toca a Mariel Marini y a Margarita Bien. Bravo. Y Margarita. Buenísimo. ¿Y el título es Y el título es Los libros de la muerte. Los libros de la muerte, manuales para vivir y morir. Buenísimo. Bueno, querido. Entonces, Para un abrazo el grande, nos vemos ahí, ¿no? Para el capítulo 7 y 8 Sí. falta alguien que acompañe a Ale, porque está la Alejandra Navarrete sola. Vale, ahí lo Que la arreglamos. sesión... Lo arreglamos por WhatsApp. Buena. ¿Ok? Bien. Bueno, hasta entonces, queridas, no sigan cuidándose, que el COVID sigue vivito, ¿ah? Sí, No sí. me voy a bajar la guardia, ¿eh? No me vean ningún cosa. Bueno, prometo ver la Vamos. charla para no haberme perdido todo. Lleguemos a octubre, ¿ya? Sí, Vale, muy mírenla bien. en YouTube. Ok.
Gracias Ok. a todos. Chao. Hermosa Gracias. semana. Gracias. Chao. También. Hasta Chao, pronto. que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Si cambian Chao, ahora en chao. Chile, por favor, avísenos. Sí. Si es que vuelven a cambiar, porfa. No debería No, cambiar dijo hasta el dijo ya un próximo buen año. rato, 6 Pero meses. la Paula avisó. Sí, avisó, pero Chao, chao. yo lo vi al revés. Creí que era una hora más tarde. Ok. Chao. Bueno, nos vemos, queridos. Ya. Besos a todos. Gracias, Cuídense. Chao, chao. que esté Chao, bien. Javier. Chao, Chao a Marta. todos. Que pasen Chao, bien. Javier. Un abrazo. Igual. Bye, bye.